Buenas, hoy toca un vídeo importantísimo. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar nuestra atención de las compras que hemos estado haciendo hasta ahora a ver cuándo Bitcoin se puede dar la vuelta y así el mercado de criptomonedas. Ahora tenemos que estar atentos a las señales que nos dirán cuándo se acaba el ciclo. ¿Por qué? Porque así podemos prever un plan de ventas y podemos intentar adelantarnos a lo que suceda en el mercado. ¿De acuerdo? Hoy veremos los indicadores más importantes que nos dirán o nos señalarán que pueda haber este posible cambio de tendencia o cuándo va a haber este posible cambio de tendencia. ¿De acuerdo? Buenos días, buenas tardes, soy Alfonso Rovira y vamos a empezar el análisis. ¿Qué es lo que vemos aquí primero? Nos centramos en un análisis semanal de Bitcoin. Nos centramos en el análisis semanal y ¿qué vemos aquí? El gráfico de Bitcoin y esta línea de aquí, que es una media móvil, que es la media móvil de 50. ¿Por qué es importante esta media móvil? Es el primer indicador que miramos. Pues porque si nos fijamos, cada vez que ha acabado el ciclo alcista, la ha roto y se ha ido por debajo. Durante el ciclo alcista siempre ha estado por encima. ¿De acuerdo? Tanto en este ciclo de aquí, como en este ciclo de aquí, por encima, por debajo, como en este, aquí hubo el COVID, hubo un accidente, por encima, por debajo, y ahora estamos por encima. Todavía no estamos cerca de pasar debajo. Este es un indicador importante. ¿Qué problema tiene? Pues que cuando te dice que se ha ido por abajo, no estás en máximos históricos. Pero, amigos y amigas, cazar el máximo exacto es imposible. Entonces, bueno, no es imposible, pero tienes que tener mucha suerte. Hay indicadores, pero el máximo exacto es muy complicado. ¿Qué nos dice? Que mientras estemos por encima, debemos pensar que es una corrección. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, estos de aquí eran correcciones. Cuando pasa por debajo, nos está indicando cambio de tendencia. ¿Estaremos en el máximo? No, pero tampoco nos comeremos el mínimo. ¿Por qué? Porque a la que rompe esto de manera definitiva, pongamos un poco de zoom, cuando rompe esto de aquí, aquí por ejemplo estamos en un precio de $500 respecto al máximo de 1200, pero pensad que este máximo estuvo ahí 1 o 2 días. El mínimo llegó a 150 y te estás durante un año, desde diciembre de 2014 hasta finales de 2015, con un precio alrededor de $250. O sea, conseguirías vender al doble del precio en el que se estará un año después. Sacarías el doble. O sea, imaginad, si tenéis un Bitcoin, lo vendéis a 500, se va abajo, volvéis a comprar, tenéis 2 Bitcoins. O sea, no es la mejor señal en cuanto a altura en la que la consigues, pero es un buen indicador. ¿De acuerdo? Este es el primero. Es bueno, pero no nos dice el mejor precio. Aquí tenemos, en la parte de abajo nos centraremos ahora en el RSI, dejemos de mirarlo de arriba. ¿Y qué veremos ahora? El RSI es este indicador de aquí. Y vemos que sigue también un canal ligeramente descendente desde 2010 hasta ahora. ¿Y qué tenemos aquí? Pues aquí indicado no tanto cuando está en sobrecompra o sobreventa, porque ya vemos que está mucho tiempo aquí en sobrecompra, mucho tiempo en sobrecompra, mucho tiempo en sobrecompra, y aquí ya estamos en sobrecompra de RSI, pero lo importante que es divergencias. Las divergencias. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Ponemos un poco más el gráfico. Aquí tenemos máximos descendientes y esto aquí ascendientes. Esto es una divergencia bajista. Aquí te dice, cuidado que esto se puede dar la vuelta. Después tenemos otra aquí, en el anterior ciclo. Esta era clarísima. Teníamos este máximo y aquí unos máximos descendientes. Estos eran ligeramente ascendientes y aquí súper descendientes. Esto es otra divergencia. Esta es una señal buenísima que también se usa mucho en bolsa. ¿Qué problema tiene? Pues igual que la anterior, no la coges en máximos totales porque cuando está aquí, apartamos este punto de aquí, cuando está aquí no sabes exactamente si esto va a seguir o no. Entonces tienes que esperarte a que caiga, por lo menos esta zona de aquí, como mínimo aquí. Aquí ya sabes cuando empieza a rebotar que esto es un ciclo. Ponemos un poco más de zoom en este anterior, que es el más claro.
vemos que aquí llega a este pico. Aquí no sabemos, cuando estamos aquí, si ha llegado a máximos o no, si puede seguir o no, pero cuando cae aquí ya podemos ver que esto ha formado un pico y que este pico de aquí es inferior a este. Y cuando estamos aquí ya no hay ninguna duda. Entonces, yo en el anterior ciclo utilicé un plan de ventas en el que fui vendiendo escaladamente, tenía un plan de ventas escalado, tan solo llegué a vender una parte de él. Pues entre 40.000 y 70.000 vendí creo un 15%, pero vendí el resto de lo que quería vender cuando llegó aquí, cuando estuvo en esta zona de aquí. Entre 40 y 45.000. Aproveché este rebote. Aquí que teníamos la divergencia y que se había ido debajo de la media móvil de 50. Teníamos dos señales importantísimas, infalibles. No es el máximo, no son 70.000, pero os aseguro que 45.000 dólares es mucho mejor que 15.000, 3 veces más esta vez juntando las dos señales, el triple. O sea, nos adelantamos mucho, nos ahorramos esta caída de aquí, ¿de acuerdo? O sea, nosotros tendremos un plan de ventas, que lo haremos en otro vídeo, y con esto, además, tenemos que sumarle que cuando rompe la estructura alcista, tenemos que vender. Tenemos que verlo. ¿Cuándo? Pues tenemos este indicador de la media móvil y ahora tenemos también las divergencias bajistas del RSI. ¿Son infalibles? No. En este ciclo de aquí no, se dieron unas divergencias menores que estas dos de aquí, que son enormes, de ciclo grande, pero aquí tenemos divergencias también en este ciclo, en este pico y este pico que son ascendientes, aquí descendientes y no se acaba el ciclo y eran máximos. Este de aquí igual, máximo descendiente, máximos descendientes, máximos ascendientes. Estas divergencias no se cumplen o te están avisando pero todavía no se da la vuelta. ¿De acuerdo? Ahora estamos en semanales. Vamos a ver otras medias móviles y otros indicadores que nos pueden dar señales de que esto se está dando la vuelta. Ahora estamos en escala mensual, en velas mensuales. ¿Qué tenemos aquí? Las medias móviles importantes son la de 200, la de 50 y la de 12 normalmente. Aquí tenemos en la de mensual la de 12 que nos da una información muy parecida a la de 50 semanal. Tenemos esta de 12 que cuando vemos aquí que se da la vuelta, la rompe por debajo. Tiene que ser rotura, ¿eh? No vale una patita que se vuelva a entrar. Por ejemplo, aquí. Porque aquí aún podría tener una oportunidad de seguir para arriba. No fue así. Pero esto no es una rotura. La rotura es cuando lo rompe con cuerpo. Aquí, también, alrededor, como en el otro lado, a partir de cuando ya ha roto, podemos decir que estamos alrededor de 480 dólares. No es el máximo, pero tampoco está muy lejos de los mínimos también. Aquí lo mismo, y aquí no me extiendo más porque es un poco lo mismo que la media móvil semanal de 50. ¿Qué más tenemos en el gráfico mensual? Ahora aquí volvemos a algo muy importante, el RSI. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una tendencia descendente de picos y también de mínimos. Estamos en un canal descendiente de RSI. ¿Y aquí qué vemos? Siempre que se ha dado la vuelta, ha estado en máximos de este canal. Aquí, aquí, aquí y aquí todavía, buena señal, nos queda un tramo. Esta señal es muy importante. Nos queda un tramo para llegar. No hace falta que sea el pico de arriba, puede ser abajo, ¿vale? Pero nos queda un tramo. De momento podemos estar tranquilos con estos indicadores, ¿de acuerdo? Tendría que pasar algo muy raro, algo que no ha sucedido nunca, para que esto se dé la vuelta. ¿Puede pasar? Sí, pero las probabilidades son pequeñas. Claro que puede pasar, pero son pequeñas. Yo por eso mi plan de ventas que veréis habrá vendido pues, alrededor de un 5%. ¿De acuerdo? Entre un 5 y un 10, más cerca del 5. ¿Qué más podemos ver de aquí, de este gráfico del RSI en el mensual? Pues que a veces aquí se dio la vuelta en el pico, aquí tenemos que estar alerta, entonces buscaremos otras señales como divergencias, etcétera, etcétera. Pero mientras no llegue aquí estamos tranquilos. ¿Pero qué puede pasar? Que si aquí y aquí funcionó diferente. Pues aquí llegó un primer pico, aquí, en 5.000, pero después llegó a 20.000. O sea, si vendimos aquí, vendimos muy lejos de máximos, ¿no? Hay un doble pico. Y aquí también hay otro doble pico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues juntar más señales. O sea, esto no hay ninguna señal que sea infalible al 100%. Hay que juntar señales. Ya tenemos 3 aquí. ¿De acuerdo? Este pico de aquí
es el más difícil de ver, es este de aquí. Aquí es muy fácil vender, porque estás aquí y en el semanal también estás en máximos, se da la vuelta y cae un 75%. Si vemos esto de aquí, es una caída de un 80%. Si cogemos este de aquí, que es menos accidental, un 75%. Es una caída enorme, es una caída normalmente de fin de ciclo. Aquí la gente dice, oh, se me ha pasado ya. Pues no, porque no tenías divergencias, porque el ciclo temporal, que es el siguiente punto que tenemos que ver, todavía no había llegado, era muy acelerado, era muy antes de tiempo, podía ser que fuera el final de ciclo, pero había muchos indicadores que nos decían que no. Entonces, ahora vamos a ver uno de ellos, el tiempo, que es lo que vamos a ver en este gráfico de aquí. Aquí tenemos los ciclos temporales. Vemos en las líneas naranjas es cuando se acaba el ciclo, aquí y aquí, y esto desde aquí hasta aquí son 4 años. Desde mínimos a máximos acostumbran a pasar 4 años. Perdón, de mínimos a mínimos. Son 4 años. ¿De acuerdo? Se miran de mínimo a mínimo. El máximo se puede desplazar un poco hacia la izquierda o hacia la derecha. Hasta ahora no lo ha hecho. Entonces yo esta vez al tiempo le doy menos importancia. ¿Por qué? Pues porque ahora, como veíamos en el vídeo de la semana pasada, si vemos estas líneas de puntos de aquí, que son las del halving, miramos dónde se encontraba en este ciclo, que era al punto de este máximo, en este ciclo era al punto de este máximo y ahora estamos en máximos históricos. O sea, os está adelantando o va más fuerte. Entonces no sabemos, puede ser que se trate de un ciclo acelerado o que el ciclo vaya muy fuerte o que se ponga a descansar ahora. No lo sabemos, pero el tiempo tenemos que ir con cuidado. Pero es otro indicador, ¿de acuerdo? Si nos hubiera llegado mucho antes, pues no es posible, no se adelantan tanto. A partir de ahora tenemos que ver si, cuándo se produce el ciclo acelerado, cuándo se hace un parabólico demasiado rápido. Ahí tenemos que estar atentos. Y lo difícil ahí será no confundirlo con este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendremos que ir sumando señales. Y ahora nos faltan algunas también muy importantes, que nos permitirán diferenciar entre esto y un ciclo acelerado. ¿Qué más tenemos aquí? El MRV Z-Score, esto está en Looking to Bitcoin. ¿Qué tenemos? Lo explico en otros análisis, lo podéis ver aquí en el top de indicadores de final de ciclo que hice en el anterior ciclo. Este es uno de ellos. ¿Cuándo se da la vuelta? Cuando llega a los puntos rojos. Si vemos esta línea naranja, nos dice alerta cuando llega a puntos rojos. Aquí lo tuvimos dos alertas. Nos dijo, cuidado. Y aquí otra vez, cuidado. En este ciclo de aquí, cuando llegó, tan solo llegó aquí. En este ciclo sí que no había duda. Con estos indicadores. Con otros, como las divergencias, hemos visto que sí, pero con estos no, estaba claro. En esta anterior, ¿qué nos dijo? Curiosamente, aquí, cuando llegó al pico, llegó aquí. Llegó en el primer punto, llegó aquí a 65.000, 66.000, 67 y aquí a 69. Nos avisa del final de ciclo aquí. Curiosamente, si volvemos atrás y vamos a los indicadores mensuales, cuando vemos el final de ciclo en el gráfico es aquí, en noviembre de 2021, pero en el RSI lo tenemos en este de aquí, anterior. Y aquí viene otro de los puntos importantes que os quiero indicar. Cuando tenemos que estar atentos también a estos es ver patrones que se hayan visto anteriormente, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, decíamos que puede ser que el ciclo simplemente esté desplazado a la izquierda. Entonces, esto anularía el pico, el último, sino que tendríamos que ir al anterior. Entonces, estaríamos en un ciclo normal. Entonces, tenemos que estar atentos a esto, si está siguiendo este pico o este pico de aquí. ¿De acuerdo? Porque ahora parece que esté cumpliendo este fractal, que es exactamente este ciclo de aquí. Está en el mismo punto que hubiera hecho con este ciclo. Otros indicadores de final de ciclo. El P-Cycle Top. Tenemos el P-Cycle Top, tampoco lo explicamos ahora, lo explicamos en este otro vídeo también, que es muy interesante porque tiene dos líneas, aquí la naranja y la verde, que cuando se cruzan nos avisa de final de ciclo. Lo hizo aquí, también curiosamente en el primer pico, no en el segundo, nos avisó aquí, se acaba el ciclo. Aquí nos vuelve a avisar,
se ha acabado el ciclo, no es el máximo, pero te lo dice muy cerca de máximos. Aquí estamos en 6.000 en vez de 20.000. Bueno, muy cerca de máximos. Muy cerca de máximos no. Pero no estamos en los 3.000 de final de ciclo, ¿de acuerdo? Aquí estamos en 10.000, perdón, no 6.000. Podemos llegar a vender a 6.000. Ahí a 10.000 cuando a 10.000 dólares en vez de vender en 3.000. O cuando estás en 3.000 ya no vendes. Aquí igual nos avisa más tarde, también alrededor de, como antes, 400 y pico dólares, 500 dólares. También te avisa de que esto es el final del ciclo. Lo que te haya quedado por vender en tu plan de ventas, cuando llegan estas señales, lo vendes. Si las tienes todas que te dicen que se ha acabado, pues vendes lo que te faltaba por vender. Yo no venderé la totalidad de mis bitcoins, venderé solo un 50% de mi inversión en criptomonedas. ¿Por qué? Pues porque yo no juego solo a los ciclos de 4 años, sino juego con las inversiones de muy largo plazo. Y esto lo veremos al final de este vídeo, porque aguanto este 50%. Yo estos ciclos que os digo, juego con la mitad de mi capital. La otra mitad la tengo en un ciclo mucho más largo, ni la miro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vendería aquí cuando se dan estas señales y no he vendido? Lo que me falte de vender de mi plan de ventas de este segundo 50%. ¿De acuerdo? No es el mejor precio, pero habremos vendido ya partes en el plan de ventas y aquí venderemos el resto, que es lo que hice en el último ciclo. Vendí alrededor de un 15% con las señales previas y el resto, hacia el 45% más o menos, que es lo que vendí, lo vendí en alrededor de 45.000 dólares. No es el mejor precio, pero está bien. ¿Qué más podemos ver de señales? Pues bueno, aquí tenemos otros puntos que están en el gráfico, indicadores de líneas de tendencia, etcétera, etcétera. Tenemos unas muy interesantes, que es que cuando se juntan los mínimos, imaginemos que estamos en este ciclo, miramos en el anterior ciclo los mínimos y juntamos estos mínimos, resulta que van a parar al máximo de este ciclo. O sea, si estamos, por ejemplo, en esta fase de aquí, sabemos que si en algún punto toca aquí, es un posible punto pivote, o por lo menos ejercerá una resistencia importante. Pues a esta línea de aquí, que también se cumple en el siguiente ciclo, con estos mínimos, no con las patitas, porque aparte esta de aquí depende del exchange, esta de aquí es más certera, esta de aquí no tanto. Si vemos los mínimos, también coincide con este máximo aquí. Este ya no es el anterior, no es infalible tampoco. Pero son pues, puntos a tener en cuenta. Ahora donde la tenemos, todavía no hemos llegado. Todavía nos queda un tramo, como veíamos en el RSI mensual también. Nos queda un posible tramo. Si se adelanta el ciclo, podríamos llegar aquí. Pero si cumplimos los ciclos temporales, como las otras veces con el máximo, estaría en la línea negra de aquí. Diciembre, noviembre, y estaría aquí. Y se junta con otra línea que también tenemos que seguir. Es esta negra de aquí que junta este máximo con este máximo de aquí, con estos máximos de aquí, y vemos que se junta con estas de aquí. Esto es una señal de más fuerza. Y también con en el rango temporal, que normalmente es finales de año, vemos octubre, noviembre, vemos que primero fue en diciembre el pico, después fue en noviembre, ahora podría ser en octubre. Estos son 3 confluencias. De momento, hasta que no indique lo contrario, tomaremos que son ciclos de 4 años, hasta que no indique lo contrario. Iremos viendo las señales que ya hemos dicho para ver si ha cambiado algo. Y por último, otra importante es esta que junta, esta línea de regresión que junta los máximos, que es la roja. Hasta ahora siempre se ha cumplido en Bitcoin y está aquí. Ahora, si fuera hoy, estaría en alrededor de 130.000 dólares. Si vamos hacia final de años, sería 160.000 dólares al final del ciclo, en noviembre de 2025. Son posibles puntos pivote que tendremos en cuenta. Aquí hay una confluencia importante porque se junta estos mínimos, esto que decíamos los mínimos, con esta línea roja de aquí de regresión. Aquí sería un punto importante, en 130.000. Esto, como veremos en el plan de ventas, son puntos de venta. Venderé partes de lo que quiero vender, partes importantes. Otro puede ser 100.000 dólares, ya os lo adelanto, 130, 160 y otro aquí en 300.000. ¿Vale? Si llega a 300.000 habremos vendido este 50%. Si no llega a 300.000 pero rompe la estructura, habremos vendido una parte y al romper la estructura la siguiente parte. Esto lo veremos en el siguiente vídeo de plan de ventas. Bueno, hemos visto estas señales. Ahora, ¿qué otras señales podemos ver que son incluso más importantes?
Una es la bolsa, ¿no? Vamos a seguir la bolsa, no vamos a entrar ahora en el detalle de la bolsa, pero otro es esto que tengo aquí, la liquidez. La liquidez es súper importante. La vemos en el azul, que es la liquidez global, SM2, representa la liquidez global, el dinero en el mundo, que tiene una línea súper ascendente. Aquí vemos desde 2014 hasta ahora, sí que tiene caídas, pero es súper ascendente. Y si sobreponemos el gráfico de Bitcoin, vemos que sigue completamente la tendencia de la liquidez. Aquí vemos, en el naranja, vemos la liquidez año a año. ¿Qué tenemos aquí? Pues que estuvo bajando respecto al año anterior, aquí, y empezó a subir a finales de 2022. ¿Esto con qué coincide? Pues coincide con la subida de bolsa. ¿Y qué pinta tiene esto? Pues tiene algo parecido a esto. Parece que estemos aquí. O sea, que nos quedaría este punto de subida. ¿Es seguro? No, pero es lo que parece indicar. Y aquí también parece indicar, o sea, lo más probable es que esta tendencia siga. La liquidez, de momento, la tenemos que ir siguiendo, pero no nos da señales de alarma. ¿Qué más podemos ver? Como decía, el gráfico del SP500, del Dow Jones, los gráficos principales del mundo, el principal en Occidente, en el mundo, es Estados Unidos todavía, la bolsa más grande del mundo. ¿Y qué tenemos? Pues que lleva desde el 2008 hasta ahora una tendencia de muy largo plazo alcista. Miremos aquí el gráfico, estamos en velas semanales, empezamos en el 65. Una tendencia plana, ciclo alcista, caída, subida. Todo esto lo analizo en el vídeo que podéis ver aquí del crash económico, del crack del 29, los años 40. O sea, analizo los 100 años del ciclo de deuda, que es básicamente de lo que estaremos hablando un poquito más adelante. Si lo queréis entender bien, lo veis en ese vídeo. Aquí, ¿qué nos puede decir? Yo básicamente os diré que estamos viendo este ciclo de aquí, el anterior que empezó en abril del 82 y acabó en el 2000, son 17 años y medio. Si lo cogemos desde aquí son 15 años, nos quedaría todavía un poco. Es la fase final, es la más acelerada. O sea, tenemos que ver qué pasa con la bolsa porque también depende de la liquidez, ¿no? Entonces son señales como el Bitcoin. O sea, ahora está subiendo todo porque la liquidez está subiendo. Esto es una cosa de las que tenemos que seguir. Y ahora viene lo más importante de todo. Vemos ahora, este gráfico es lo mismo, es el Dow Jones, pero con velas de 12 meses. Pero lo que quiero analizar aquí es en qué punto estamos en el ciclo de largo plazo. ¿Por qué no vendo el 50% de mis bitcoins? ¿Y en qué nos va a decir en qué punto estamos de este ciclo de largo plazo? Uno es esto de aquí. Este gráfico de aquí lo explico mucho mejor en el análisis que os digo del crack del 29. Es una hora de vídeo. Aquí solamente os haré un resumen. ¿Qué pasa? Aquí esto empieza en el crack del 29, que estamos en tipos cero y volvemos a tipos cero en 2008. Esto es un ciclo entero de deuda. Bueno, un doble suelo, podríamos decir 2008-2020. ¿Vale? Esta pasa 40 años subiendo, 40 años bajando, 80, 100 años. Es el ciclo. ¿Y qué tenemos aquí? Este azul de aquí es la deuda. El naranja son los tipos de interés. Y el azul es la deuda. La deuda, ¿qué pasó aquí? La deuda total, tanto pública como privada, junta, que llegó a máximos. Entonces, con los tipos en cero, se habían ido bajando, llegó a máximos, hubo un crack, reventó. ¿Por qué? Porque había un exceso de deuda y esta deuda tiene que bajar y empiezan a subir los tipos. ¿Vale? Este es el ciclo largo de deuda. ¿Dónde estamos ahora? Ha habido un pico aquí, pero hemos seguido subiendo. Estamos en máximos de deuda. Y los tipos, ahora aquí no sale, pero ya han empezado a subir. Podríamos decir que estamos en los años 40 aproximadamente. Vamos a verlo de otra manera. Vamos a verlo desglosado. La deuda estatal y la deuda privada. La deuda privada es la que crea crash bursátiles. Entonces esa la tenemos que seguir con mucha atención para los crashes. Pero la deuda pública nos va a indicar otra cosa, que ahora veremos. La deuda privada, volvemos al crack del 29, se tuvo que bajar. Una de las maneras en las que puedes bajarlo es cerrando empresas. El crash de la deuda privada es muy duro. Cerrar empresas desaparece su deuda, pero también desaparece el dinero. Mucha gente no cobra, es problemas económicos. Otra manera de arreglarlo es, os hacen paralelo nuevamente, es subiendo la deuda del gobierno que inyecta dinero en el sistema y también con el Banco Central que puede inyectar dinero. Son las herramientas que hay. Aquí vemos que
crash de la deuda privada, sube la deuda pública, que es la azul, la privada es la naranja, y hasta los mediados de los años 40. Aquí se acabó la Segunda Guerra Mundial, 44, y hubo como una nueva era de productividad, de expansión económica. Y se pudo empezar a bajar la deuda pública, que había estado compensando para bajar la privada, y empezó a volver a subir la deuda privada. ¿Qué pasó? 2008. 2000 y 2008, diríamos, la deuda pública y la deuda privada reventó. Tenemos aquí estos crash de deuda privada que nos traen grandes problemas económicos. Y después tenemos la deuda pública, que ahora mismo la tenemos también en máximos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Mientras la deuda privada está bajando. Bueno, ahora podríamos decir que está plana, una época plana. Pero el objetivo ahora de los gobiernos y los bancos centrales es bajar la deuda privada. Por eso hemos entrado en esta fase de subida de tipos. Ahora estamos como el equivalente aquí, subiendo los tipos. ¿Por qué? Porque se quiere bajar esta deuda privada y se compensa esta falta de liquidez que se consigue con la deuda. ¿Cómo? Pues una de las maneras que se hace es con el déficit público. Sabemos que la deuda pública va a subir. Hay gráficos, lo muestro en este vídeo, en los que la proyección de la deuda pública de Estados Unidos va a subir hasta más del doble de lo que está ahora en los siguientes 20-30 años. Y en estos momentos, ¿cómo se inyecta la liquidez con déficits públicos? Se buscan expresamente. No es que, es que hay déficit público, qué mal. Se busca expresamente. El gobierno obliga así a la Reserva Federal a imprimir dinero mediante este déficit público para financiar este déficit público. ¿Cómo sabemos si estamos en un periodo de dominancia fiscal, que es esta de déficit público, o dominancia monetaria, donde dominan los tipos de interés? Pues lo vemos aquí, en este gráfico de aquí, dominancia fiscal. Vemos estas barras verticales, que es el déficit, donde se eleva muchísimo más de la media, y ahora podríamos decir que volvemos a estar en este punto. Y también tenemos la línea azul, que es la base monetaria, que la base monetaria es el dinero en manos del público, en resumen, y lo que está en las reservas bancarias, que sube muchísimo. Esto quiere decir que se inunda de liquidez el sistema, pero de otra manera, no a base de bajar los tipos de interés, porque los tipos de interés se suben. Esto es un cambio de paradigma y es lo que mucha gente todavía no tiene en la cabeza, todavía no ha visto. Estamos en un cambio de paradigma, ya no estamos en estos 40 años de bajada de tipos de interés. ¿Habrá bajadas puntuales? Claro que sí. Aquí, si hay una crisis van a bajar. Están hablando, ahora la gente está muy preocupada si bajan o no bajan. Se verá, si hay una crisis los van a bajar puntualmente, pero el movimiento de largo plazo es de subir. ¿Por qué? Porque se va a financiar mucho con los déficits públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a inundar, que se está inundando ya de liquidez el mercado, que lo que se tienen que tener son activos como el Bitcoin, como el oro, como con la plata, que hemos visto que están subiendo, están subiendo mucho, o como la bolsa. El SP500 también está subiendo, pero el Nasdaq, los tecnológicos, muchísimo más. Entonces, para mí, entramos en una época en la que tener euros no tiene sentido, porque va perdiendo valor. Entonces, una de las posibles soluciones que tenemos a esto es Bitcoin. Imaginaos que los bancos centrales compran Bitcoin y sube de valor, o las personas, sube de valor, arregla mucho el problema. ¿Por qué? Porque si un Estado tiene una deuda de un 150% respecto al PIB, pero compra Bitcoin a un precio barato y el Bitcoin sube de valor, su deuda respecto a su PIB y respecto a sus reservas va a ser mucho más pequeña. Tendrá una capacidad mayor de reacción. Sería una posible solución tener Bitcoin para los gobiernos. También puede serlo con el oro si este sube. Pero lo que pasa es que los movimientos del oro son menos grandes. Entonces, bueno, es una solución. ¿Por qué? Pues porque te priva, y a las personas también, porque te priva de, te evita tener una moneda que no para de perder valor. Entonces, por esto, pienso que Bitcoin es algo a tener en el largo plazo. Además, pienso que cuando llegue a la masificación, puede ser, va a llegar un momento en el que Bitcoin ya no tendrá estas bajadas impresionantes que ha tenido hasta ahora, sino que podría ser ahora perfectamente que llegamos a un ciclo que empezara a subir, y no es que no baje en el futuro, pero que no tendrá estas bajadas tan grandes y que antes tendrá que tener esta masificación, con lo cual tendría un valor,
un valor mucho mayor y un precio infinitamente mayor, y esto pasaría cogiendo a toda la gente en contrapié, habiendo vendido, quizás esperando que hubiera esta caída, y yo esto no quiero que me pase, porque estoy convencido de que Bitcoin es un valor a tener para protegernos de esta devaluación del dinero que nos está viniendo y que nos viene todavía con más fuerza. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente análisis.